Tú lo que tienes que hacer es como ocurre en la fábula de Ariadna. Tú tienes que desandar el laberinto del Minotauro. Aquí ocurre exactamente igual. Tú tienes que ver esa persona qué cosas ha leído antes. Porque en cada una de las lecturas, en cada uno de los análisis que hace, tomó una dirección u otra. In the work that has caught our attention, we see that they only use data from the United Kingdom and the United States. We would like to take the same data from 2003 and use all countries. Y hay infinitas direcciones que él no tomó, y hay infinitos huecos en blanco y asunciones que él hizo a lo largo del desarrollo de su artículo. Por lo tanto, tú tienes que desandar ese camino. Which is not always easy. How do I know I'm taking the best? Is there the best way? Where do I find at least a good route? Lo que ocurre es que luego nosotros nos hemos metido por determinados callejones y hemos despreciado otros. Ahora también el productivismo en la academia nos obliga a buscar rápido el hueco y colarnos por ahí. Pero entonces, cuando tenían mucho más tiempo para pensar, ellos podían plantear marcos mucho más amplios. Y ahí es donde muchas veces afloran intuiciones o ya se revelan cosas en las cuales no hemos indagado o no hemos profundizado y que sin embargo están ahí esperando a que lleguemos nosotros y las hagamos explícitas. We go to the web of the data of the PISA study to the year 2003 and download the files. Be careful if you're already thinking about training a neural network. That is not the best way. Ir a los datos y analizarlos con mucha calma. Nunca debe ir con prisa, nunca debe ir pensando en estimar directamente el modelo más complejo. Para empezar, no tiene por qué empezar estimando modelos, tiene que empezar con un análisis descriptivo, pero tiene que empezar además siempre con el análisis más sencillo posible, siempre lo más simple. Pues si no entendemos lo más sencillo, ¿cómo vamos a entender lo más complejo? En aquel momento en YouTube para poner un anuncio encima de un video. El video tenía que estar pasado por cosas legales. Entonces lo que pasaba mucho a ellos era que apareció un video, ¿cómo se llama esto? Completamente viral. En 2 días el video subía, bajaba y se les iba todo ese dinero básicamente, ¿no? Donde podía haber habido un anuncio. Pero como tal, lo primero que todo era preguntarse, ¿qué es un video viral? Entonces, yo pasé días y días mirando diferentes, como hay videos que van así, ¿ves? Que no pierden, y hay videos que van así. Y yo estaba interesada en estos videos que iban así. ¿Y qué patrones uno encuentra? ¿Cuál es el patrón que hace ese video viral? A first key, good graphics, to understand your question and to be understood. Es muy importante en diferentes aspectos, ¿no? Primero que todo para conversar con personas que están fuera del data science. Por ejemplo, los ejecutivos y estas personas, hay que convencerlos y tampoco son personas inteligentes, ¿no? Que pueden mirar datos, ¿no? Entonces, gran parte es visualizar bien de manera tal de que uno pueda comunicar. In fact, it will constantly help you reformulate your questions and hypotheses, something very important when handling data from individuals with economic or political factors, always open to a lot of discussion. Si hago una distribución de los votantes por renta, los votantes de la CUP, que son los independentistas de izquierdas, son los que tienen mayor nivel de renta. Bueno, esto a priori podría decir, bueno, es como la independencia es una cosa de ricos, etcétera. Podría extrapolar rápidamente de esto. Pero cuando tú coges y dices, bueno, si a ti te toca la lotería, ¿tú te vuelves independentista en Cataluña? No parece que simplemente el tener más dinero sea el mecanismo. Hay que pensar en términos teóricos que puede haber detrás. Y dices, vale, a lo mejor es el origen social, a lo mejor es la clase, a lo mejor es el nivel educativo. Si haces este análisis descriptivo con suficiente calma, reflexión y profundidad, vas a responder a gran parte de todo lo que se desprende de esa preguntita corta y concreta que has formulado al principio. Y fíjate que ya estamos hablando de que se desprende mucho de esa preguntita corta y concreta. Let's get our data. Recall that the reference study concludes that the greater the number of students in class, the better the results. We have taken the same data, although we have added all the European countries. And we make a scatter plot of the class size and the grade. There hardly seems to be a relationship. Should we say that there is no relationship between the grade and the class size? Do we look for a way by removing data until that supposed positive relationship come forward? There's so much data nowadays that
they try everything, they correlate everything, and then they try. You can, as humans, and that really is astonishing to me, is that as humans we are very good to make a story out of a pattern that we observe. A crazy story to explain this correlation. In order not to fall into that trap, we take a few graphs to an expert, and thus see what we can get clear. Lo que uno observa es que hay diferentes dispersiones. Cuando el tamaño del grupo es pequeño, hay menor dispersión. Da la sensación de que los cuantiles inferiores en la nota son un poco más altos, pero también matamos a la gente, digamos, que va sacando más nota. Por lo tanto, tampoco nos podemos centrar en grupos muy pequeños. En el grupo muy grande nos ocurre también un poco lo mismo. O sea, habría a lo mejor menos dispersión, pero matamos a los muy listos y sí, los que sacan menor nota sacan una nota más alta. This brings us to a characteristic that survey data can have. They are usually made up of heterogeneous units. Different social classes, types of families, countries. In fact, there could be what is called the Simpson-Ewell paradox. If you analyze the disaggregated grouped data using some variable that can characterize that heterogeneity, then the relationship between two variables of interest is very different from if you analyze the grouped data. Estoy seguro que si tienes 10.000 observaciones, tú como investigador de entrada ya estás sospechando que esa pregunta tan concreta y tan específica que has diseñado al principio y que es la que está motivando tu investigación puede tener respuestas diferentes en función de determinadas características de las observaciones muestrales. Todavía estoy como muy dubitativo de si esa es la variable clave, porque el estatus social para mí implica tener apoyo, y o sea, es la consecuencia, y tener apoyo te hace que el tamaño de la clase no influya tanto. Entonces ahí tengo mis dudas. In fact, let's look at this graph. It is the same scatter plot, but we have marked in colors the social status, which we have divided into 5 possible classes. The aggregation of the observations in blue, those of a high social status, and the pink ones of the lowest status, is striking. That is, social status seems to be a clear discriminator of the grade. We are still unclear about the effect of class size. Aquí es donde viene muy bien comparar distribuciones. Let's look, for example, at the grade distribution and classroom size. To do this, we have simplified the variable size using the quintiles of the distribution. To give you an idea, a classroom is very small if it has less than 18 students, and is very large if it has more than 32. Look at the very large classrooms compared to the very small ones. In the very small ones, the mean grade is around 500 points, and the distribution is quite symmetrical. In the very large ones, the mean grade is below 500 points and presents a greater probability that a student will get less of that score than in a very small class. In the other class sizes, there is not much difference in the distributions. Now, if we analyze how classroom sizes are distributed according to social status, we again appreciate a big difference. It is much more likely that upper status have very small classes than very large ones. That is, we could simply be confusing the effect of social class on the grade. And even more, if we look at this table, we see that very large classrooms are more likely in big cities, while small classes are most likely in small towns. So, it's another new effect that could be masking the relationship between class size and the outcome. We are trying to find out a key. Could it be the social status? Pues ya estás abriendo una puerta nueva, o sea, no hay por qué dudar, pero ya dirías, oye, este resultado no es tan robusto, o sea, ya no es el tamaño de la clase. O sea, a lo mejor, o bueno, lo que habéis hecho con el estatus, igual. O sea, a lo mejor el estatus me está dando información, o sea, a lo mejor el tamaño de la clase no es lo relevante. We'll be interested on the one hand to analyze the impact of classroom size in big and very big cities, where, filtering by social status, we see that there doesn't seem to be a great effect of the classroom size on the grade. If on the other hand we focus on small towns and villages, there's a slight negative impact of the class size for the students with low social strata. What we have done now is far from a quick analysis. We have an initial question. We moved through the labyrinth, which has led us, again, to reformulate the original question. Conditioned by the data we have, big city versus small city, the impact of classroom size on academic results. We already have enough things clear. In big cities, the effect of classroom size does not seem relevant at all, while, in small cities,
and low socioeconomic status, they seem to be more relevant. Y entonces uno puede preguntar, entonces, ¿para qué voy a estimar un modelo paramétrico? Y la respuesta es que para muy pocas cosas ya, y es muy bueno que te hayas dado cuenta de eso. Lo tienes que estimar porque el análisis no paramétrico no te va a responder a preguntas del tipo si estas causas potenciales o estos determinantes, digamos, varían de determinada manera, ¿qué efecto puedo esperar observar en esta otra variable? Y lo que se ve es que hay una heterogeneidad, y cuando hay heterogeneidad, la regresión en la media, que es la estándar, no nos dice nada. Y hay que ir a una regresión cuantílica para ver cómo influye el tamaño en los diferentes cuantiles. Y eso resume los gráficos que me has mostrado. Aprovecho para decir que, a mi juicio, siempre en ciencias sociales hay que utilizar más de un enfoque para responder a una pregunta, porque lo importante de la investigación es la pregunta a la que estás tratando de responder. Y como hay distintas metodologías, siempre he aborrecido esta idea que aparece mucho entre economistas de utilizo esta metodología porque es la mejor. La mejor, en términos absolutos, siempre la mejor. ¿Cómo es posible?